está sintiendo dolor, tiene alguna inflamación en un lugar en específico, requiere de alguna guía, un apoyo, estamos para ello. Puede realizar sus consultas. Vamos a hablar de este tema junto a la licenciada Cintia Miranda, quien nos acompaña, quien hemos estado extrañando, pero ya está nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Karen. Un gusto estar otra vez con ustedes, ¿no? Siempre para ayudarles. Gracias por acompañarnos, por visitarnos hoy, por compartir también sus conocimientos. Hablábamos de este tema de manera previa también. En alguna otra ocasión hemos hablado, doctora Villayela, acerca de dolor de manera exclusiva, sobre dolor crónico agudo, pero esta vez se suma la inflamación y el tratamiento de rehabilitación, es decir, esto requiere tal vez como un post después del momento en sí en el que sentimos ese dolor. Vamos a conocer absolutamente todos los detalles. Dolor, vamos conceptualizar. No, claro, el dolor en sí es una sensación desagradable, ¿no? Ya sea en una zona específica o que se irradia. Entonces este dolor lo que produce es una limitación funcional, le llamamos nosotros, que hace que el paciente en este caso deje de hacer ciertas actividades. Por ejemplo, digamos un caso bien sencillo de dolor de muñeca. Si el paciente usa mucho la computadora, deja de hacer este trabajo, ¿no? Entonces su limitación de la muñeca o el movimiento de la muñeca disminuye. Ya no hace este mismo movimiento, no hace los movimientos exclusivos, digamos, para alzar algo, tomar y llevar un vaso a la boca, entonces va disminuyendo. ¿Y qué causa esto? El dolor. El dolor que puede ser por diferentes causas, ¿no? Puede ser por un golpe, puede ser por traumatismo, puede ser por una inflamación de alguna vaina tendinosa, puede ser por un desgarro, un esguince, un dolor que apareció por una fatiga muscular. Son tantos tipos de dolores que pueden aparecer por diferentes causas. Entonces los vamos a ir viendo de acuerdo a sus grados. Agudo va a ser en el momento en el que aparece el dolor y uno lo siente intenso, ¿no? Es el momento en el que uno actúa y a veces que hacen una fricción, un masaje y disminuye. El dolor aparece y desaparece, es intermitente, ¿no? O aparece un tiempo y desaparece por mucho tiempo. Y muchas veces vuelve este dolor en mayor intensidad, entonces ya necesitamos el apoyo de un profesional. Ya cuando el dolor es crónico, en algún tipo de patología, este dolor es constante, no se pierde. Si bien con la ayuda de alguna medicación disminuye, pero se mantiene, no es latente este dolor. Entonces es muy difícil mitigar este dolor. ¿Ya? Entonces ya se tiene que actuar con diferentes tipos de terapia dependiendo de la patología que esté sufriendo la persona. Ahora, yéndonos a dolores más específicos y comunes, tenemos entre ellos lo que son las famosas las tendinitis, ¿no? Las tendinitis que son lesiones en el tendón, que generalmente los vemos en este último tiempo en la muñeca, en el dedo gordo, en el hombro, en codo, ¿ya? También en rodilla, que se van viendo son las más comunes, porque esa es la forma de trabajo que uno tiene, ya sea computadora, un movimiento repetitivo que hace todo el tiempo, ya sea girar de un lado al otro, el deporte extremo, que a veces fatigan tanto el músculo y el tendón también se inflama, entonces comienza a haber dolor, ¿no? Al haber dolor hay esa limitación funcional de la que les hablaba, tienen que guardar reposo un tiempo, ¿no? Para aliviar esta sintomatología. Pero si ya la tendinitis se ha hecho crónica, en el caso de un deportista, digamos, ¿no? Ya es crónica, entonces estamos el tratamiento. Lo primero que se debe hacer ante una inflamación, ¿ya? Es colocar frío en la zona donde está doliendo. ¿Para qué? Para aliviar todo lo que es la inflamación. Con el frío también vamos a ayudar a que el dolor disminuya, ¿no? Después de las 24 horas que nosotros hemos puesto hielo, 15 minutos, puede poner 15 minutos en la mañana el frío, 15 minutos en la tarde y 15 minutos en la noche. Solamente es 15 minutos de frío, siempre envuelto en una toalla, no es el frío directo a la piel, ¿ya? Entonces esto nos va a ayudar a mitigar el dolor y disminuir la inflamación. A las 48 horas ya que pase este periodo, digamos, ¿no? En el que ha surgido la inflamación, ya comenzamos con todo lo que es la terapia. Cuando hablamos de inflamación, ¿qué es lo que se inflama? Seguramente muchos se preguntan ello. Pues, ¿qué es lo que se inflama? ¿Es el músculo, es el tendón, es el ligamento, es solamente la piel? Mucho depende de la zona donde se haya producido la lesión,
¿no? Si estamos hablando de tendón, es el tendón que se inflama. En un esguince, por ejemplo, estamos hablando de un ligamento, no estamos hablando de un tendón. En el esguince, ¿qué es lo que pasa? El sobreestiramiento de ese ligamento provoca que este ligamento se inflame. Hay una micro ruptura de las fibras. Entonces, al haber una micro ruptura de estas fibras, comienza a haber una inflamación. Esta inflamación que provoca también que haya una reparación. ¿Ya? Es por eso que tampoco podemos atacar de buenas a primeras todo lo que es esta inflamación. Queramos o no, siempre tiene un factor bueno, ¿ya? Pero obviamente ante el dolor tenemos que actuar. Y tampoco podemos permitir que la inflamación sea bastante amplia, o sea, grande, ¿no? Entonces, por eso es que se aplica el hielo. Pero mucho depende de la inflamación del lugar donde se haya realizado. ¿Siempre van a ir acompañados el dolor y la inflamación? Muchas veces van acompañados, ¿no? Ahora mucho depende, digamos, uno sufre una caída y no va a haber inflamación, pero sí duele el golpe, ¿no? Porque ha lastimado, ha golpeado, las estructuras se han golpeado entre sí, entonces hay el dolor, pero no hay inflamación. ¿Y de qué depende? ¿De que se inflame solamente? ¿De que solamente sintamos dolor? ¿De ambos? ¿Hay patologías para cada uno de estos aspectos? Hay diferentes patologías, hay diferentes sintomatología para cada tipo de patología que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, una tendinitis. Primero van a comenzar a sentir fatiga, que el brazo se les cansa, por decirlo en hombro. Se les cansa el brazo o sienten un pequeño dolor. Entonces descansan 5 minutos de la labor que están haciendo y se pierde. Pero es netamente dolor, ¿ya? Ya después sienten que al hacer el movimiento hay un dolor mucho más fuerte, pero el dolor es latente. Pero si dejan de moverlo, ya no hay dolor, pero ya cuando uno va al tacto ya está inflamado. Se siente una zona mucho más gruesa en el tendón. Entonces ya nosotros vemos que está inflamado, ¿no? Entonces ya va acompañado de dolor e inflamación. Mucho depende de las características de la patología. Más preguntas en inflamación en el disco de la columna. Nos dice, Connie, ¿qué se puede tratar? Gracias a Iván Hurtado por su mensaje. Bueno, la hernia de disco no es en sí una inflamación, ¿no? La hernia de disco es una protrusión del disco. Habíamos hablado en programas pasados que el disco intervertebral soporta el peso de la columna y los movimientos. Es como un colchoncito entre cada vértebra de la columna y tiene varios anillos y un núcleo que es gelatinoso. Estas anillas se van rompiendo, entonces van causando presión a nivel de los nervios, entonces causa dolor. No es una inflamación como tal, pero lo que hay que hacer es ver en qué estadio está esta hernia de disco, si hay mucho dolor y ver los ejercicios para corregir también la postura. Muchas veces la postura causa una fatiga y es por eso que se ve este problema de dolor constante en la columna. Damos lectura a la siguiente pregunta. Gracias a quienes nos están escribiendo, se animan a realizar sus preguntas. Todavía pueden hacerlo al 720-63-589. ¿Cuándo o en qué situaciones, nos dice, la inflamación puede resultar lesiva o en algunas situaciones, cuáles serían estas? Bueno, la inflamación, como les decía, es un método, un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Ante cualquier tipo de lesión. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta inflamación no exceda. Por ejemplo, en un caso de tobillo, generalmente cuando tenemos un esguince, la inflamación produce que el tobillo se lo vea 2 veces más grueso de lo que es comúnmente. Entonces, si ya esta inflamación continúa y es mucho más dolorosa, tenemos que dar antiinflamatorios vía oral o vía sanguíneo, o sea, con una inyección, para que esta inflamación disminuya, porque va a causar dolor, no van a poder pisar, entonces tampoco queremos que nuestros pacientes estén con dolor constante, ¿no? Pero mucho depende de la patología. En un caso así grave estaríamos hablando tal vez de un esguince tipo 3, donde ya ha habido una ruptura total del ligamento, en la que vamos a necesitar una cirugía, ¿no? Perfecto, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se puede estimular las reacciones inflamatorias? Nos dice, cuando sentimos que son agudas. Gracias por su pregunta. Bueno, como les comentaba, lo primero siempre es colocar hielo, frío, ¿no? Nosotros lo que hacemos es primero el reposo, dependiendo cuál sea la lesión, reposo, todo lo que es hielo,
en el lugar de la lesión donde se siente el dolor o la inflamación. El hielo, elevar un poco la zona, digamos el pie, que es más fácil, levantar unos 45 grados más o menos, mantenerlo elevado, y si fuera el caso, usar una venda, ¿no?, de compresión que nos ayude a que esta inflamación no aumente, sino más bien disminuya. La función de la compresa que va a hacer que se elimine toda esa inflamación por vía sanguínea. Perfecto. Vamos cerrando con esta edición de Doctora Viayala. Recomendaciones para nuestros amigos. A veces tenemos una caída, sentimos dolor, se nos está inflamando la rodilla, el codo. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos asustamos, es inevitable, así no haya una herida, no haya tal vez sangre, no veamos algo que sea tan impresionante. Pero nos asustamos, es inevitable. Es inevitable, pero siempre es bueno ir al médico, ¿no? Visitar al médico ante cualquier tipo de caída. Ir con el médico, así el dolor sea mínimo, porque muchas veces hay personas que sufren caídas recurrentes y pueden tener una fractura sin darse cuenta y sufren de dolor. Y el dolor a ser constante y ellos automedicarse están cometiendo un error gravísimo. Si bien esa fractura se va a sanar sola o el mismo cuerpo va a autocurarse, pero puede no curarse bien. Entonces siempre necesitamos la mano amiga del médico, del fisioterapeuta, para poder hacer una buena rehabilitación también, ¿no? Siempre una buena rehabilitación y un buen diagnóstico es lo principal. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, pueden llamarnos al celular 701-93-775 para cualquier consulta y podemos atenderlos de forma personalizada, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes y espero que todo lo que les hemos dado a conocer sea de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias, amigos, amigas, por vernos, por escucharnos, por estar pendientes de Doctora Viayala. Mañana tenemos otro tema, pero esta vez relacionado a nuestros niños, a los más pequeñitos de nuestro hogar. Vamos a tener una invitación también para todos ustedes, para quienes ya están de vacaciones, quienes ya este viernes se oficializa en total, en toda nuestra Bolivia, pues las vacaciones escolares de fin de año, así que ustedes van a requerir seguramente de poder implementar algunos ciertos cursos, nuevas ideas, nuevas tareas, de nuevos conocimientos en los pequeñitos, pues existen algunos talleres. Vamos a darles a conocer todo ello también, porque por supuesto también es salud. Nos vemos, que tengan un bonito martes. Hasta mañana.